del Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del capítulo 3 de San Juan desde el verso 17. Si lo hemos encontrado, decimos amén. Dice así la palabra de Dios, Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ora. Amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por darnos el privilegio una vez más de poder estar delante de tu presencia en este santo culto. Gracias, Señor. Este es el día que has preparado para nosotros, para instruirnos, iluminar nuestro entendimiento y podamos entender, Señor, tu perfecta voluntad, tu plan perfecto para con nosotros en el mundo, Señor. Porque así, Señor, te ha placido que aparezcamos en un punto de tiempo y en un lugar a fin de que anunciemos la verdad de tu Evangelio. Padre Santo, te pedimos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo inunde plenamente este lugar y que en cada corazón tu presencia, Señor, se haga sentir tomando tú el dominio, el control de todas las cosas. Y en el nombre de Jesús sea reprendido toda obra de las tinieblas, Señor, y el poder de tu Espíritu llene cada corazón. Toda perturbación sea deshecha en el nombre de Jesús. Señor, abra las ventanas de los cielos y envíe tu abundante bendición sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, gloria al Señor. Tomamos asiento. Hemos leído el Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el verso 17 al 18, donde el Señor justamente envía la causa, dice la causa por lo cual fue enviado Jesús al mundo, que no fue enviado para que traiga condenación, no fue enviado Cristo para condenar, sino que dice que fue enviado para salvar. ¿Por qué dice que no fue enviado para condenar? Porque el mundo ya ha sido condenado. Los hombres ya están condenados. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, están lejos de Dios, entonces todos los hombres ya están condenados. Entonces Dios no envió a su Hijo para que los hombres en Cristo encuentren condenación. No, al revés, ellos no están condenados, sino que envió a Jesucristo justamente, hermano, para librarlo de la condenación. Es decir, para que el mundo sea salvo por Él, sea salvo por el Señor. Por eso dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nosotros cuando leemos esto, miramos hacia afuera y decimos, sí, eso es verdad, el mundo. En el verso 19, escuche bien, dice estas cosas, y esta es la condenación. Porque dice que el mundo ya fue condenado. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Entonces, nosotros miremos. Jesús dice que la luz vino al mundo. La luz apareció en el mundo. Pero cuando dice mundo, inmediatamente nosotros corremos al mundo, nos separamos del mundo y miramos al mundo. Pero pensemos que cuando Jesús fue enviado, primeramente no fue enviado al mundo, sino que fue enviado al pueblo de Dios, a su pueblo. Entonces fue enviado a su pueblo para llevar primeramente el pan a los hijos. Por eso a una mujer le dijo, no es bueno darle el pan a los perrillos, porque ella estaba pidiendo una sanidad para su hija y no era judía. No era una mujer judía. Entonces Jesús le dijo, no es bueno darle el pan a los perrillos, y el pan es para los hijos. Y la mujer con toda humildad dijo, sí, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces, por esa causa hizo Dios en su hija un milagro. Entonces, ¿a quién vino Cristo? La Biblia dice la luz vino al mundo, pero cuando dice vino al mundo, primeramente vino a su pueblo, al pueblo de Dios. Porque ¿dónde, hermano, dónde esclareció luz? Como está escrito, el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. ¿Quién era el pueblo que estaba en tiniebla? Israel, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, el pueblo que tenía la ley, que tenía la doctrina, el pueblo que tenía las enseñanzas de Dios, el pueblo, hermano, que tenía la luz, es decir, la palabra que es lámpara, estaba en sus manos. Pero la Biblia dice, el pueblo que tenía esas cosas estaba en tiniebla. El pueblo que estaba en tiniebla, dice, vio gran luz. Cuando usted lee el libro de Romanos, que el apóstol Pablo habla de Israel, no solo habla de Israel, sino que habla del gentil, y dice, por cuanto todos pecaron, y encierra al gentil y al judío. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién entraba en ese todo? Israel, el pueblo de Dios. Israel, el pueblo de Dios. Es a quien Jesús vino y dice, y la luz vino al mundo. Entonces, ¿dónde fue hecha gran luz? El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. En Israel. En medio del pueblo de Dios, de repente se hizo una gran luz. Por eso él dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación. Entonces, ¿quiénes son los que fueron condenados primero? Los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo que era de Dios, fueron los primeros condenados. ¿Por qué? Porque ya estaban condenados y sellaron su condenación al rechazar justamente la luz. Al rechazar la luz que es Cristo, ellos sellaron su condenación. ¿Por qué? Porque justamente era el Señor el que lo podía librar y librarlo de la condenación que ya estaba sobre su cabeza. Porque ellos, con la ley, con los ritos de la ley y todo lo que conocían de Dios, estaban condenados. Todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios. Todo, judío y gentil. Y el judío que tenía la ley, el judío que tenía la enseñanza, el judío que tenía la palabra de Dios, el judío que parecería ser que era salvo, no era salvo, condenado. Estaba condenado. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Iba a mandar a Cristo para condenar al mundo? No, si el mundo ya estaba condenado. El gentil estaba condenado y el israelita también estaba condenado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y a dónde lo mandó primero? La Biblia dice, a lo suyo. A los que eran de él, a los que eran su pueblo, a lo suyo vino. Entonces, ¿dónde se esclareció y se vio gran luz? ¿Quién era el pueblo que estaba en tiniebla? El pueblo de Israel. Porque no porque tenga la palabra significa que está en luz. Muchos pueden tener la palabra, pueden saberse aún la palabra de memoria, pero no porque, hermanos, sepan la palabra de memoria va a significar que está en gran luz, no están en luz. Por más que tengan la palabra, no están en luz. Porque miramos a Israel, no tenía la palabra, tenía los preceptos, tenía los ritos, tenía la ley, tenía todo. Entonces podría decirse, ellos estaban en luz. Sin embargo, la Biblia dice el pueblo que estaba en tiniebla. El pueblo que estaba en tiniebla.
Por eso Pablo en sus cartas de Romanos, él dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás apoyado en la ley. Y piensas que porque estás apoyado en la ley, eres esto, lo otro. Entonces, porque estás mirando, conociendo la ley y juzgando a los demás. Y dice, tú que te glorías en lo demás, ¿cómo es que haces esto? ¿Cómo es que haces el otro? ¿Cómo tenés la ley? ¿Cómo es que lo haces? ¿Sabes por qué hacían justamente lo malo teniendo la ley? Porque estaban en tinieblas, estaban en la oscuridad. Por eso la Biblia dice, no envió Dios al mundo para condenar, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que el mundo sea salvo. Entonces, ¿quiénes son los primeros que tenían que haber entrado a esta salvación? Los judíos, el pueblo de Dios. ¿A quién vino primero? A los suyos. Señor, sana a mi hija. No es bueno darle el pan a los perrillos. ¿Para quién trajo el pan? ¿Para quién trajo la luz? ¿Para quién trajo las enseñanzas? ¿Para quién? Para su pueblo, para que el pueblo asentado en tiniebla vea gran luz y luego resplandezca la luz en medio de su pueblo y su pueblo sea un pueblo de luz. Sin embargo, usted sabe que la Escritura dice, a lo suyo vino. Y lo suyo dice, el pueblo de Dios no lo recibieron. Por eso el verso 19 dice, esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que sus obras eran malas, sí. ¿Y cuáles son las obras que eran malas? Que vino la luz e iluminó, porque vino la luz a su pueblo, al que tenía la escritura, al que tenía la palabra, al que se conocía los salmos, se conocía la historia de David, de Moisés, al que se conocía todo. ¿Qué es lo que ocurrió? Vino la luz. ¿Y qué es lo que manifestó la luz? Justamente las obras que hacían. ¿Y cuáles eran las obras que hacían ellos? Porque la Biblia dice, hermano, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? Nosotros ya hemos estado viendo, la noche está avanzada. Y nosotros hemos estado viendo justamente, hermano, cómo es que nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas, con las obras de las tinieblas. Y hemos estado viendo cuáles son las obras de las tinieblas. Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, ¿qué era lo que había en medio del pueblo de Dios? Obras carnales de la carne. Jesús dijo, porque de dentro del corazón salen, dice, los adulterios, los homicidios, y las mentiras, los robos, todo sale ¿de dónde? Dentro del corazón. ¿Y cuál era la vida de su pueblo? La vida de su pueblo justamente era una vida carnal, teniendo una vida, una palabra espiritual, su manifestación eran de hombres carnales, de hombres naturales. Por eso dice, el pueblo asentado en tiniebla, era el pueblo de Dios. ¿Cómo iba a estar en tiniebla? Si tenía la lámpara, David dijo, tu palabra, lámpara era esa a mis pies, las enseñanzas son luz. ¿Y cómo es que estaban en tiniebla? Ahí está el asunto. Ellos pensaban que tenían luz. Pero cuando vino Cristo se descubrió que no había tal luz que había dentro de ellos, que ellos pensaban que todo su interior era luz, pero cuando vino la luz descubrió las tinieblas que había adentro. Por eso Jesús le dijo, por fuera se muestran muy bonitos, muy hermosos, por fuera se muestran muy elegantes, muy perfumados, muy sabrosos por fuera, pero por dentro, dice, están llenos de huesos de muertos, llenos de inmundicia, todo lo que brota del corazón, los pensamientos y las ideas, llenos de inmundicia, por fuera muy bonito, pero ¿y qué por dentro? Los hombres ven lo exterior, pero Dios mira el corazón. Mira las intenciones con que se hacen las cosas. Antes que usted lleve a cabo, él ya conoce cuál es la intención de su corazón con el cual está haciendo tal cosa. ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Por eso hace tal cosa. Dios conoce la intención del corazón. Entonces los judíos pensaban que estaban en luz.
Pero resulta que cuando vino la luz, la verdadera luz de Dios, cuando vino la luz, ¿qué se descubrió? Que el pueblo estaba en tiniebla, estaba en oscuridad. Cuando vino la luz, vino Cristo, vino hablando del reino de Dios, porque no hablaba otra cosa, hermano, que ellos no conocieran, sino que los llevaba más allá. Vino Cristo, vino la luz. La Biblia dice que ellos fueron condenados. ¿Por qué? Verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, cuando dice los hombres y cuando dice mundo, no se mire para afuera del mundo, mire al pueblo de Dios. La luz vino al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Qué ocurría, hermano, cuando hablaba Cristo? Se descubría el corazón de cada uno de ellos. Se reunieron los que decían que tenían luz y que la palabra de Dios estaba en ellos. Trajeron una mujer, Moisés, está escrito. Moisés dice que la mujer que sea tomada en adulterio tiene que ser apedreada. Nuestra mano está llena de piedra. ¿Tú qué dices? Y Jesús lo miró y siguió escribiendo. Gran luz fue hecha en medio de las tinieblas. Levantó su cabeza y dijo, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Gran luz hizo en ese momento. Se iluminó todo y cada uno vio su error, su falla, su debilidad. Vio, hermanos, su torpeza, y cada uno soltando la piedra, empezando de los primeros que indujeron, los más viejos, pegaron la vuelta y se fueron. Como no eran tan santos, tan justos, tan perfectos, tan rectos, ellos eran tan rectos, tan perfectos, tan justicieros. ¿Qué le pasó a los justicieros? Se les cayó la piedra de la mano. ¿Qué pasó? Le vino, no sé, parálisis espontánea. ¿Qué pasó? Hubo gran luz. Y cuando hubo gran luz, ¿qué es lo que se descubrió? Lo malo que estaba en el corazón de ellos. A los hombres parecían como que eran justos, santos y perfectos ellos, a los hombres. Pero dentro de sus corazones, hermanos, las tinieblas abundaban. Por eso cuando la luz del Señor iluminó todo este lugar, lo primero que hicieron ellos se fueron. Algunos se quedó, algunos dijo, sí, Jesús, yo te quiero seguir. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice que hicieron ante la luz? Se fueron. No se quedaron, se fueron. Se escaparon. ¿Por qué? La Biblia dice así. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué es lo que descubrió la luz? Las obras que hacían, que nadie sabía, que nadie conocía, pero que Dios conoce. No tenemos que perder de vista, Dios sabe todas las cosas. No hay nada que esté oculto, no hay nada que esté escondido, estará escondido, oculto a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios está todo descubierto, está todo desnudo, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. No hay nada que se pueda esconder a los ojos de Dios. A los ojos de los hombres se podrá esconder, pero a los ojos de Dios, ¿quién podrá esconder algo? Por eso vinieron todos los santulones, vieron con cada uno con la piedra en la mano. Esta fue tomada en pleno adulterio, y cuando se acercaron y hablaron y dijeron y insistieron, gran luz se produjo. Y cuando se produjo la gran luz, se vieron su condición. Y cuando vieron su condición que tenían, pegaron la vuelta y se volvieron a la oscuridad. No se quedaron en la luz. Se fueron a la oscuridad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía la luz? Le mostraba justamente las obras malas que hacía. ¿Y quiénes son los que se escaparon y se iban de la luz? Justamente el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Por eso dice el verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino a su pueblo. Y su pueblo, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se iban. ¿Por qué no se acercaban a Cristo a preguntar, a saber, a querer, hermano, entender más? Porque sus obras, las obras que hacían y la actitud de su propio corazón era contrario a la santidad, hermanos, del Señor. Era contrario a las buenas obras de Dios. Era contrario a lo que Dios requería, a lo que Dios pedía de los suyos, de su pueblo. Era totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Justamente cambiar de posición. Si venían a la luz, entonces iban a tener claridad. En San Juan 12:46 dice lo siguiente: yo, dice el Señor, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Quién era el pueblo asentado en tinieblas? El pueblo de Dios. Vio gran luz. Y Jesús dice: yo he venido al mundo para que el que cree en mí no esté en tinieblas. Hasta acá estuvieron en tinieblas, no había luz. Se quisieron iluminar un poco con Juan. Él era antorcha que ardía por un poco de tiempo, pero no era la luz, era una antorcha. Pero sin embargo, el día, la luz era Cristo y la luz vino al mundo. La Biblia dice: a los suyos vino, a su pueblo vino, y los suyos no lo recibieron. Entonces nosotros leemos Juan 12:46. Yo, dice Jesús, la luz. Así que donde Él estaba, había luz. Claridad espiritual. Donde Él estaba, las obras de las tinieblas eran manifiestas. Aparece la luz, ¿y qué ocurre con las tinieblas? Desaparece, se va. Aparece el policía, y ¿qué hace el ladrón? ¡Yum! Se va, desaparece. Entonces dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿qué tenía que haber ocurrido con aquellos viejos que conocían la palabra, la ley, con aquellos jóvenes, con aquellos que fueron inducidos, llevados a condenar a aquella mujer tomada en el mismo hecho? ¿Qué tenía que haber hecho cuando la luz lo iluminó y descubrió, hermanos, sus obras, lo que hacían? ¿Qué tenía que haber hecho? Creer en aquel que le estaba hablando. Creer en Él. ¿Por qué? Porque lo estaba iluminando. No huir para seguir haciendo las obras malas. ¿Por qué dice, hermano, que no quiere venir a la luz? Porque no quiere dejar de hacer lo malo. Porque cuando viene la luz le muestra lo malo que está haciendo. Es decir, le reprende las obras malas que está haciendo. Entonces, como sabe que está haciendo lo malo, no quiere volver. Tengo que decir, ¿cuánto hay afuera? ¿Cuántos cristianos apartados hay? ¿Saben por qué no quieren volver? Porque saben que tienen que dejar cosas. Porque ellos no son niños, tienen un conocimiento de la verdad de Dios. Y el conocimiento los lleva a entender que tienen que dejar un montón de cosas y separarse de cosas a causa del conocimiento que tienen. Pero como no quieren separarse, entonces siguen cómodos en el mundo. Y Jesús dijo, hermano, de una condenación. Esta es la condenación. Así que están condenados los que no creen. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. ¿Y cuáles eran las obras? Ya hemos estado viendo, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Comienza con lo sensual, adulterio, fornicación, y sigue con una tira de largas cosas que son obras de la carne. Obras en las cuales el hombre natural camina, se mueve como si fuera algo normal. ¿No ves que para un hombre tener 1, 2, 3, 4, 5 mujeres es lo mismo? Para un joven tener 1, 2, 3, 4, 5 novias es lo mismo. Para una jovencita tener 5, 6, 7 novios es lo mismo. Cuando más hombre conoce, para ella es como que es más gloria. Y se glorían unas con otras. ¿Y vos cuántos conociste? Yo tanto. Ah, yo tanto. ¿Cuántos novios tuviste? Ah, yo más. Entonces como que fuera una gloria. Eso que tendría que ser para ella y para él una vergüenza. Una vergüenza, porque con la primera que conoció, porque su corazón se inclinó, debería haber llevado al matrimonio con ella. Entonces se captan uno con otro. Y no, sí, yo tuve tantas novias, y vos tanta, y vos tanta, y vos tanta. Entonces se jactan en lo que tendría que ser una vergüenza para ellos.
Y eso es a causa de que están en la carne, viven en la carne. Cuando vienen a la iglesia, entonces se les enseña que las jovencitas tienen que esperar en Dios, que es una honra llegar al altar virgen, que es una honra llegar al matrimonio en esa condición de dignidad. Entonces se espantan y salen corriendo porque ellas quieren seguir haciendo las mismas cosas que están haciendo. No quieren dejar, no quieren la luz. ¿Qué es lo que ocurrió con estos viejos? Los más viejos fueron los primeros que salieron. En lugar de ser los primeros de acercarse a Jesús, en lugar de ser los primeros de estar en la luz porque ellos quieren ser iluminados, no, rechazaron, hermanos, se fueron a su lugar, es decir, a su propia condenación. Ellos mismos se condenaron. Por eso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿cuáles son las obras malas? Las obras de las tinieblas. Las obras que el misterio de iniquidad está impulsando a todos los hombres, las obras de maldad. Por eso hemos dicho, quiere ver las obras, hermano, de la oscuridad, las obras de las tinieblas, las obras justamente malas que dice la Biblia, Gálatas capítulo 5. Y ahí empieza. Comienza con lo principal, lo que ataca al hombre siempre, lo que ataca al ser humano siempre, la sexualidad. Entonces comienza fornicación y adulterio, que son, hermano, la crema de todo lo demás. Porque por todo lado donde vaya, fornicación, adulterio, fornicación, es decir, la iniquidad ha llevado a tal punto y está llevando, hermano, al mundo a tal punto que usted ya conoce, hombre con hombre, mujer con mujer, ya está legalizado, está bien, y quieren llevar, hermano, a los niños justamente a crearle una confusión, cosa, hermano, que la palabra de Dios deja bien claro, que Dios formó un hombre y una mujer y no hay más, no hay más. Alguien dijo, si un hombre quiere ser mujer, se podrá mutilar todo su cuerpo. Pero cuando miran su cromosoma dicen, este es un hombre. Entonces, ¿dónde es que el diablo trabaja? En la mente, haciéndole creer que son lo que no son. Biológicamente es un hombre y es una mujer, pero el maligno quiere llevar al hombre a que actúe como mujer y llevar a la mujer que actúe como un hombre. Pero Dios ya formó todas las cosas como son. Entonces el misterio de iniquidad va llevando a los hombres a eso, hermano, y la fornicación es pan de todos los días. Por eso se glorían, las chicas se glorían. ¿Vos cuántos chicos cuando hiciste? Tanto y vos, tanto y vos, tanto y vos, a ver, entonces parece ser que la que más conoció el chico parecería ser como que la más grande, la más fuerte, la más ramera, diría, la más grande, la más fuerte, como que la superpoderosa. ¿Quién lo indujo a esas cosas? El misterio de iniquidad que está en el mundo, porque si nosotros vamos a la luz de la palabra de Dios, dice, huid la fornicación. Huir, es decir, que el cristiano tiene que huir, sea varón o sea mujer, tiene que huir de la fornicación, porque la fornicación es parte justamente del misterio de iniquidad que arrastra a los hombres. No solo la fornicación, dice también el adulterio, que es parte del trabajo de la iniquidad para romper los matrimonios, para que no haya una simiente de Dios. Entonces, si dice huir de la fornicación, tiene que ser también huir del adulterio también. Trampas que prepara el diablo, hermano, para hacer caer a hombres y a mujeres. Si no tienen la luz de Dios, rápidamente van a tropezar y van a caer. Por eso necesitamos la luz del Señor. Necesitamos la luz de Dios. Entonces, ¿cuál era la condenación? Verso 19. Esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿A qué mundo se refiere? Al mundo cristiano. Al mundo cristiano. Al pueblo de Dios. La luz vino al mundo. Y dice, y los hombres, los hijos de Dios, es decir, los que son pueblo de Dios, los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Las obras de la carne.
Entonces, no, si voy a dejar de fornicar, no, yo quiero seguir fornicando, dejar de adulterar, no, yo quiero seguir, dejar de robar, no, yo quiero dejar, no, entonces dicen, no, ¿qué es lo que tiene que hacer? Irse de la luz. ¿Por qué? Porque cuando viene la luz le redarguye que son obras que desagradan a Dios y que no es lo correcto. Entonces, como no le gusta la reprensión del Señor que le habla a su corazón, escapan, se van, condenados ya por rechazar la luz de Dios. Condenados. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo, las obras de la carne, todo aquel que hace las obras de la carne, aborrece la luz porque le ilumina y le muestra que no se debe fornicar. Le ilumina y le muestra que no se debe de adulterar. Le ilumina y le muestra que no se debe de robar, que no se debe de mentir, que no se... Entonces ilumina. ¿Para qué Dios ilumina? ¿Para qué envió justamente, hermano, Dios la luz? ¿Para qué? Por eso dijimos Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tiniebla. ¿Por qué estaban en tiniebla? Porque no había luz, pero de repente Dios hizo gran luz. ¿Para qué envió la luz? Justamente para que todo aquel que crea en Él no permanezca en tiniebla, tenga luz, la luz de Dios. Entonces nosotros miramos, ¿cuál es el primer paso, hermano, para el hombre que está en tiniebla? Creer en Cristo. Por eso nosotros, hermanos, procuramos que acepte a Cristo y que se bautice. Son dos cosas muy importantes en la persona que cree. Creer y bautizarse. Deben ir las dos cosas juntas. El que cree debe de bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es lo que dijo el Señor. Entonces nosotros miramos. El primer paso, ¿cuál es? Es justamente creer. Cuando nosotros creemos, entonces no permanecemos en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz de Dios está sobre de nosotros. En el libro de San Juan 8:12 dice lo siguiente. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y no piense que es una lamparita que lo va siguiendo, iluminándolo. No es una lamparita que lo va iluminándolo. Dice, el que me sigue, no permanecerá en tinieblas. Entonces lo primero es creer, nos ilumina la luz. Y lo segundo dice, es seguirle. Para no andar en tinieblas. ¿Qué es andar? Andar habla de la forma de vida como nosotros vivimos, como nos movemos. Nosotros andamos en el mundo, vamos y venimos, hacemos cosas buenas, malas, agradables, desagradables. Pero cuando viene la luz de Dios y nosotros le seguimos al Señor, la luz de Dios nos ilumina para que no hagamos lo equivocado, lo erróneo, sino que nos ilumina un camino por donde, hermanos, debemos de andar. El cual camino se llama camino de santidad. Es decir, nos va separando, nos va apartando y nos va mostrando el camino. Dios nos ilumina, hermano, para que andemos. Por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, seguir al Señor. Nosotros en una oportunidad hablamos de Mateo, de cómo Mateo estaba sentado en los bancos, en los tributos, en el banco de los tributos públicos, cobrando, hermano, haciendo plata, y de repente pasó Jesús, le miró y le dijo, sígueme. Y Jesús siguió su camino, y Mateo tuvo que tomar una decisión. Podía hacer dos cosas. Podía seguirle con la vista, mirar hasta que se vaya, y se pierda, hermano, donde ya no lo distinga más. O podía levantarse, abandonar lo que estaba haciendo y seguirle, tomar una decisión. Y él tomó la correcta decisión. Por eso tenemos el Evangelio según San Mateo.
Si él no se hubiera levantado y hubiera seguido en sus cosas, pasó la luz, y en lugar de seguir, el que me sigue no andará en tiniebla, la luz hubiera pasado y él hubiera continuado en las tinieblas de sus propios pensamientos, de sus ideas y de su naturaleza humana. Hubiera seguido, pero sin embargo la Biblia dice que él tuvo que tomar una decisión, y la tomó, y tomó la buena decisión. Podía haber decidido quedarse, pero él decidió levantarse y seguir al Señor. Y él dice, el que me sigue no va a andar en tiniebla. ¿Por qué? Porque su vida comienza a cambiar. El que sigue al Señor, su vida comienza a cambiar. Y no es, dijimos, una lámpara que tiene en la cabeza, sino que justamente es la luz de la palabra de Dios, la cual ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos y conozcamos la buena voluntad de Dios, y de ahí tomemos una decisión que hacer: o seguir al Maestro o quedarnos en las cosas que nosotros estamos haciendo. Jesús dijo, el que me sigue no va a andar en tiniebla. Estaba en tiniebla, pero conoció la luz. Pero si ahora me van siguiendo, entonces no van a andar en tiniebla. ¿Por qué? Porque la palabra, que es lámpara para nuestros pies, la enseñanza que alumbra, que ilumina, hermano, que no dirige, le va mostrando el camino. Le va abriendo el camino en medio de las tinieblas. La luz de la palabra de Dios le va abriendo el camino y usted va caminando. El que me sigue no andará en tinieblas. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 14, dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Entonces usted piensa, primero estábamos en tinieblas, vinimos a la luz nos iluminó. Luego que creímos en Él, empezamos a seguir al Señor. Vamos al Señor. El que me sigue no andará en tiniebla. La luz de la palabra empezó a iluminar nuestros caminos, empezó a separar, a hacer una separación. Entendimos lo bueno, lo malo. Fuimos separando y fuimos separando, fuimos separando y fuimos separando. Y fuimos guardando dentro de nuestro corazón su palabra. Jesús le dijo en el libro de San Juan 8:31 a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es permanecer en la palabra? Si la palabra de Dios permanece dentro de su corazón, la tiene metida dentro de su corazón, la palabra es su lámpara, es su luz, la palabra es el camino que, hermano, usted tiene que seguir, y usted guarda su palabra. Entonces, ¿qué es lo que se produce dentro suyo? Las tinieblas se van, está la palabra de Dios, la luz está. Entonces todo su cuerpo es luz, todo su cuerpo es claridad. Por eso Jesús dijo, hermano, a los de Él: vosotros ahora que la palabra está en vuestro corazón, que la verdad de Dios está en su vida, que han comprobado la verdad de Dios en su vida, ahora vosotros sois la luz del mundo. Ustedes, nosotros, los que creímos, los que le seguimos. Entonces nosotros miramos. Esta es la condenación. Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ahí está, el que le sigue, como dijo Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mi enseñanza, en la dirección que estoy dando a la iglesia, si ustedes permanecen en la palabra, en la dirección, el que me sigue, el que permanece en mi palabra, el que guarda mi palabra, va a ser verdaderamente mi discípulo. ¿Y qué lo lleva a ser discípulo? La práctica de la verdad que escucha. ¿Qué lo
nos lleva a ser luz? La práctica de la verdad que escucha. Porque una palabra oída con un solo entendimiento nada más, sin llevar a la práctica, es vana, es vacía, es hueca, sigue estando en tinieblas como lo estaban, hermanos, los judíos. Parecían que tenían la verdad, la palabra estaba en la boca de ellos. Pablo dijo: tú que te jactas de la ley, tú que dices que eres judío, que te jactas, que sabes todo, entonces ¿cómo si sabes todo haces todo aquello otro que es lo contrario a la ley? Entonces no es suficiente que sepamos la palabra de memoria, que entendamos la palabra de memoria. Debemos llevar a la práctica lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Se debe practicar la palabra. La práctica de la palabra de Dios lleva crecimiento al hombre que ha creído y practica lo que el Señor dice y se va perfeccionando. Entonces empieza a haber luz. Luz en su corazón, luz en sus pensamientos, luz en su vida, luz en su accionar, luz en su obrar. Por eso dice el verso 21, más el que practica la verdad, ¿ve? No es suficiente conocer y saber, se debe practicar lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Nosotros dijimos que hay una palabra que tenemos que aprenderla y practicarla, de 2 letras, N-O, no. ¿Para qué? Para que nosotros rechacemos las obras de las tinieblas, para que nosotros rechacemos toda invitación maliciosa, para que nosotros rechacemos todas aquellas cosas que pertenecen de la carne. No solamente decir no de la boca para afuera, hermano, hacia otro, sino decirse no a sí mismo en sus propias intenciones que van en contra de la perfecta voluntad de Dios. Por eso hablamos de una separación, de mirarnos en el hombre espiritual, quién somos nosotros, y de ahí, hermano, empezar a decir no y llevar nuestros pensamientos propios que se levantan en contra de lo que dice Dios, cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, a usted mismo usted se dice no. Y cuando ya quiere subir a su mente, usted dice no. Y cuando su mente empieza a imaginar algo que no es lo correcto, usted dice no. Entonces tiene que empezar a practicar el no en sí mismo para que también pueda decir no hacia afuera. Por eso dice, más el que practica la palabra, el que oye la palabra, el que la guarda dentro de su corazón, el que comprueba que la palabra de Dios es agradable y perfecta, más el que practica la palabra, dice, viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras que hace son hechas en Dios. Entonces, lo que ha hecho en Dios es confirmada en la iglesia mediante la palabra de Dios. Que lo que está haciendo procede de Dios y viene del Señor. Por eso dice, más el que practica la verdad viene a la luz. No corre, no se va, viene, quiere estar delante de la luz. Viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Así que pasamos de las tinieblas a su luz, creyendo. Para no andar en las tinieblas, seguimos ahora a Jesús, la lámpara es a nuestros pies su palabra, nos va iluminando y estamos caminando en la luz de la enseñanza de su palabra. Y al guardar la palabra dentro de nuestro corazón, la palabra que es luz ilumina. Y Jesús dice, ahora vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y el verso 16 dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que ¿cómo iluminamos? No es que tenemos que colgar una lamparita y llevar luz por todos lados, no. Las obras iluminan. Y los hombres ven las buenas obras y dicen, este verdaderamente ha cambiado y está siguiendo a Dios. Porque las obras dan testimonio de su vida de servicio. Así que, hermanos amados,
Hemos sido llamados para ser luz y no tinieblas. Hemos sido llamados para seguir al Señor en la luz y no huir de la luz y apartarnos, sino que como aquellos que practican la verdad, vengamos a la luz, a oír lo que siempre el Espíritu habla y dice a la iglesia. Amén, hermano. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por habernos iluminado un día mediante tu palabra y abierto los ojos de nuestro entendimiento para comprender todas las cosas. Gracias, Señor, porque tu luz vino sobre de nosotros. Gracias por darnos la fuerza para seguirte, abandonar todas las cosas y seguirte a ti, solamente a ti. Gracias, Señor, porque la práctica de tu verdad lleva a que demos luz a otros. Padre, tu nombre venga a ser alabado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre maravilloso.